¿Por qué Dios se esconde? Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey. Buenos Aires, 6 de noviembre de 1994. Amados hermanos, vamos a hacer juntos, y yo el primero, porque Dios me va a pedir cuentas de lo que predico si yo no lo practico, una hermosa meditación sobre el misterio de la presencia de Dios. Leyendo este último libro del Santo Padre, Cruzando el umbral de la esperanza, que en realidad, como saben, son una serie de respuestas a una serie de preguntas que le hace este periodista, y entre ellas, en el capítulo 6, y esto nos va a servir de introducción al tema de la meditación, Dios, o sea, el Dios bíblico, existe. Pero entonces, ¿acaso sea comprensible la protesta de muchos, tanto de ayer como de hoy? La protesta. ¿Qué protesta? ¿Por qué Dios no se manifiesta más claramente? ¿Quién nos ha hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios no da pruebas tangibles y accesibles a todos de su existencia? ¿Por qué su misteriosa estrategia parece la de jugar a esconderse de sus criaturas? Todos conocemos, supongo, y hemos jugado, como yo he jugado de chico, al juego del escondite. Y es así, de alguna manera. Pero ya veremos que, como todo juego, no solamente es divertido, sino que es inevitable cuando se juega, entre comillas, con Dios nuestro Señor, porque Él, por ser infinito, por ser espíritu puro, sabe, quiere esconderse. Yo diría más, no puede no esconderse de nosotros, justamente por ser infinito. Pero ocurre también que nosotros, aun sin darnos cuenta, quizá o sin quizá, nos escondemos de Él. De modo que jugamos al escondite con el Señor. Él se esconde para que yo le busque, y yo me escondo cuando obro mal, y Él, como padre, como madre que es, también me busca. La pregunta está muy bien puesta, es muy interesante y da para mucho. Existen razones para creer, de acuerdo, continúa el periodista, pero como muestra la experiencia de la historia, hay también razones para dudar e incluso para negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Y no es evidente. No lo vemos a Dios con los ojos de la cara, no lo tocamos con las manos. Y si no fuese así, no habría ateos. Si fuese evidente la existencia de Dios, como es evidente que ahora es de día, o que estamos aquí reunidos, o que esto es una mesa,
No habría ateos, habría locos, pero no ateos, para negar una cosa evidente. ¿No sería más sencillo que su existencia, la existencia de Dios, fuera evidente? Esta es la pregunta. Interesante la pregunta, ¿eh? Muy interesante. Muy bien puesta. Y ahora viene la respuesta del Papa, del Santo Padre. Salto por encima algunas consideraciones por la brevedad del tiempo y vamos directamente a la cuestión. Dice el Papa, sus preguntas, que acabamos de leer, contienen formulaciones en las cuales resuenan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es cierto, los profetas, como los apóstoles, los hombres, ¿cuántas veces preguntan a Dios, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Busco tu rostro, Señor, no me escondas tu rostro. ¿Por qué te ocultas? ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué no hablas? Lo mismo que a Cristo. ¿Por qué no te manifiestas al mundo? ¿Por qué no haces milagros para que la gente te vea y te aplaude y estemos todos contentos? Porque Jesús, el Mesías, como sabemos, después de ser anunciado durante siglos, viene a este mundo, pero todavía queda 30 años de vida escondida en Nazaret, cuando lo natural para nosotros, lo lógico para nosotros, lo que pasa que nuestra lógica muchas veces no coincide con la lógica de Dios, lo lógico sería pues que enseguida el niño Jesús ya a los 10 o 12 años ha habido niños prodigios que a esa edad ya han deslumbrado al mundo, se han manifestado públicamente. Y Jesús no, Jesús se queda todavía 30 años de vida escondida, humanamente hablando, digamos, perdiendo el tiempo en un pobre taller de carpintería, con el bueno de San José, después, repito, de siglos de que los profetas lo están anunciando y esperando y el mundo lo está necesitando, y parece que el Señor no tiene prisa. 30 años ahí escondido, sin hacer nada de particular. ¿No sería mejor que a los 10 o 12 años hubiese salido en público? Es verdad que hizo una aparición, digamos, muy discreta, por cierto, a los 12 años en el templo, entre los doctores, ¿se acuerdan? Cuando la Virgen y San José lo buscaban, pero fue un momento, fue 2 o 3 días y ya está. Y después, hasta los 30 años que comienza la vida pública de apostolado, y la gente sin enterarse que está Dios con nosotros. Es toda una paradoja, una aparente contradicción. Casi podríamos pensar, pero esto es absurdo, es ridículo, pero no puede ser. Sus mismos parientes, dice el Evangelio, le estaban increpando, pero Señor, ¿por qué no te manifiestas al mundo de una vez? Te están esperando y tú te escondes, te ocultas. Y cuando lo van a proclamar rey después de la multiplicación de los panes, enseguida se escapa, se va a la montaña él solo. Casi estaríamos tentados, con la debida reverencia y respeto, por supuesto, de pensar, pero el Señor no nos está bien de la cabeza, pero no es normal esto. Yo no hubiese obrado así. Menos mal. Es mejor que el Señor no nos haga caso, ¿no? Él siempre tiene razón. O tiene razones que nosotros no entendemos. Estamos inmersos en el misterio. Y esto es lo que el Papa viene a responder, en definitiva. Cuando usted, le dice el Papa al periodista, habla del Dios que se esconde, usa casi el mismo lenguaje de Moisés, gran profeta, que deseaba ver a Dios cara a cara. Y claro, aunque solamente sea por curiosidad, ¿cómo será Dios? Me gustaría conocerlo cara a cara. Como nos hubiese gustado a todos, por supuesto, conocer a Jesús de Nazaret. No en un video, en una película que no es real, sino en la realidad, como fue, como lo vieron los apóstoles, o la Santísima Virgen, más todavía. Pero Moisés no pudo ver más que sus espaldas entre comillas. Dios es espíritu puro. Es una manera de decir conocerlo solamente por la fe o simplemente a través de la creación, pero no directamente, inmediatamente cara a cara. Tomemos, en este breve paréntesis, después continuamos, el Éxodo y la cita concretamente a la cual hace alusión el Santo Padre. El capítulo 33 es tan hermoso. Veamos por lo menos lo más sustancioso. Cuando Moisés se dirigía a la tienda de campaña, la carpa, en el desierto, rumbo al Sinaí, se levantaba el pueblo todo
estándose todos a la puerta de sus tiendas, y seguían con sus ojos a Moisés, hasta que éste entraba en la tienda. Entre paréntesis, cuando nosotros leemos esto, Moisés, que es el jefe, a cabeza del pueblo de Dios, el guía a través del desierto, tendríamos que pensar en el Papa, que es la cabeza visible, el vicario de Cristo en la tierra, el nuevo Moisés, que es el que nos guía a nosotros, ¿no?, en busca de Dios. Y así como Dios quería y quiso servirse de Moisés para hablar y para guiar a su pueblo, Dios quiere servirse de la Iglesia y del Papa, su vicario, llámese como se llame, para también conducirnos a través del desierto de esta vida. Ese es el plan de Dios. Es así. Hay que aceptarlo como es. Si no, peor para nosotros. Nos lo perdemos. Una vez que entraba en la tienda, Moisés bajaba la columna de nube. Aquí tienen ustedes, ven, amados hermanos, la nube como un signo, un símbolo, una teofanía, una criatura, por supuesto, pero dentro de la cual, a través de la cual, Dios se hace de alguna manera presente. Pero es la nube, y no vemos, como el que tiene la nube en el ojo. Esa nube es la fe, en definitiva, que nos dice dónde está Dios, cómo es Dios, qué nos habla el Señor, pero a Él no lo vemos. Esa nube que cubrió, por ejemplo, a Jesús el día de la ascensión. Y los apóstoles dejaron ya de verlo física, corporalmente, pero sabiendo que detrás de esa nube está Él, la nube de la fe. No lo vemos, pero lo sabemos. Y de alguna manera lo tocamos, lo palpamos, por la fe. Lo vemos con los ojos de la fe, no con los ojos de la cara, que es imposible por otra parte. Moriríamos, no podríamos resistir en esta vida la visión directa de Dios, inmediata. Y lo dice también la Sagrada Escritura, es imposible ver a Dios sin morir en esta vida. En la otra sí, ya veremos, pero por una gracia especial. Y se paraba a la entrada de la tienda, el pueblo, y Yahvé, Dios, hablaba con Moisés. Fíjense que es psicológico. Por una parte, la vista, el ojo, y por otra parte, el oído. El pueblo hebreo, el pueblo elegido, pone el énfasis en el oído. Es decir, escuchar la voz de Dios de alguna forma a través de sus profetas, de sus apóstoles, de sus santos, de la Iglesia, escuchar la palabra de Dios. Porque el Verbo es justamente la palabra del Padre, en el Espíritu Santo, que es su amor, o el amor de ambos, del Padre y del Hijo. Pero nosotros no nos quedamos satisfechos con escuchar al ser amado, a quien amamos. Queremos verle. Era la exclamación de una Santa Teresa de Jesús, ya antes de morir. Quiero ver a Dios, decía ella, quiero ver a Dios. Esa impaciencia, ¿no? Santa impaciencia, envidiable impaciencia de los santos, que quieren ver a Dios. Nosotros, repito, no nos conformamos con escuchar a Dios, sino queremos verle. Esa santa curiosidad, que en realidad es nuestro último fin en la gloria, ver a Dios cara a cara, pero no en esta vida, no en el desierto, todavía falta. Tenemos que creer en Él sin verlo. Tenemos que seguirlo aún sin entenderlo. Y en contra incluso de nuestra voluntad o en contra de nuestras pasiones desordenadas. Y tenemos que pagar un alto precio, que es llevar la cruz de cada día, con la esperanza de un día verlo y gozarlo eternamente en la gloria, sin que nadie nos lo impida. Pero eso hay que ganárselo. Todo el pueblo, al ver la columna de nube parada ante la entrada de la tienda, se levantaba y se prosternaba, se humillaba,
respetuosamente a la entrada de sus tiendas. Yahvé hablaba a Moisés cara a cara. Es una manera de hablar, porque no era la visión beatífica, imposible. Quiere decir cara a cara en la intimidad, como los santos. Como si viera a Dios, como si viera al invisible. La intimidad, la confianza. ¿Cómo habla un hombre a su amigo? Moisés dijo a Yahvé: tú me dices, Señor, haz subir a este pueblo, pero no me das a saber a quién mandarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre, y has hallado gracia a mis ojos. Si en verdad he hallado gracia a tus ojos, dame a conocer el camino, le dice Moisés, dame a conocer el camino, para que yo, conociendo el camino, vea que he hallado gracia a tus ojos. Esa expresión tan típica en la Sagrada Escritura, como cuando el ángel San Gabriel se aparece en la Anunciación a la Santísima Virgen. Has caído en gracia a los ojos de Dios. Dios se ha fijado en ti, te ha mirado con un amor de predilección, un amor paternal, un amor de cariño y de ternura. Te ha elegido, se preocupa de ti, tiene un plan acerca de ti. Qué hermoso todo esto, ¿verdad? Dame a conocer el camino. Yahvé le respondió: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Yo mismo iré contigo. Dios siempre va con su pueblo, pero en la nube. Como Dios sigue con nosotros en la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, Jesús está con nosotros y lo tenemos aquí, pero en la nube de la Eucaristía, en la nube de las especies sacramentales eucarísticas, no lo vemos con los ojos de la cara, incluso no lo oímos con nuestros oídos, pero la fe nos dice que está realmente, no solamente como Dios, sino también como hombre, el mismo Jesús de Nazaret. ¿Y cómo puede ser? No sabemos, es un misterio. Contentémonos, que no es poco, con saber qué es. Ya lo sabremos en la otra vida el cómo puede ser. Es normal que no lo entendamos. Si Dios es infinito, nosotros somos tan cortos, no podemos. Es como un niño, una de estas criaturas, de estos bebitos que tienen las mamás en los brazos, que le van a explicar cosas de las más elementales de la vida corriente. Si son criaturas, no lo pueden entender. Decimos, si no tiene uso de razón todavía, Padre, ¿cómo lo va a entender? Y yo me pregunto, delante de Dios, guardada toda proporción, nosotros tenemos uso de razón delante de Dios y somos igual que los bebitos. Es normal que no entendamos. Y es normal que no lo podamos ver en las condiciones en que nos encontramos en esta vida. Hay el mérito de la fe, hay la necesidad de la humildad, de hacernos como niños. ¿Por qué Jesús nos dice, si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos? Es la condición. Hacerse como niños quiere decir creer al papá y a la mamá, obedecer, seguir lo que dice el papá o la mamá, sin entender nada, pero con la confianza, el santo abandono de que estamos seguros. No solamente que no nos va a pasar nada malo, sino que nos sentimos protegidos, la divina providencia. Basta que Él lo sepa. Somos curiosos. Queremos como los niños, ¿no? Y las mamás y los papás que me escuchan saben muy bien cuando los niños empiezan a preguntar el porqué de las cosas que nosotros a veces no sabemos responder. Papá, ¿y por qué el sol no se cae? ¿Y cuántos kilómetros hay? No lo sabemos nosotros. Cállate la boca, porque no lo sabemos. Si de las cosas más triviales, diríamos, más comunes, ordinarias, y no sabemos responder al segundo o al tercer porqué, y a veces al primer porqué de una criatura, ¿y cómo vamos a responder a las cosas que son divinas, a lo que toca al mismo Dios, a la majestad infinita de Dios? Es normal que no sepamos. Por eso siempre nosotros nos preguntamos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué Dios permite lo otro? ¿Y por qué sucede tal cosa? ¿Y por qué, si Dios es tan bueno, permite esto? ¿Y cómo yo, que me he portado también con Dios, ahora me castiga con esto? ¿Y por qué el otro, que es un maldito y tiene suerte? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Y la Virgen Santísima, cuando encontró al niño Jesús en el templo a los 12 años, la primera pregunta, ¿cuál le dijo? ¿Y por qué has hecho esto, señor, hijo mío? ¿Por qué te has quedado aquí? ¿Por qué no le dijiste nada? Hace tres días que estamos, tu papá, tu padre y yo, buscándote. Estamos destrozados. ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no nos advertiste? Y Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está el mérito de la fe. Y Moisés añadió, si tú no vienes delante, no nos saques de este lugar. Si tú no vienes delante de nosotros, no nos saques de aquí porque nos vamos a perder. Moisés se hace como un niño, ¿no? No nos saques de este lugar, pues ¿en qué vamos a conocer yo y tu pueblo que hemos hallado gracia a tus ojos, sino en que marches con nosotros? Y nos gloriaremos yo y tu pueblo entre todos los pueblos que habitan sobre la tierra. No podemos no pensar en esas palabras del Señor, siglos más tarde, claro está, cuando le dicen los apóstoles en el cenáculo de Jerusalén, en la víspera de la Pasión, cuando Jesús anuncia que se va a ir, que se va misteriosamente, pero que volverá. ¿Y a dónde va, Señor? Y no sabemos el camino. Y Jesús le responde entonces esas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Dios, que es el fin último, se hace hombre para también hacerse Él, convertirse en camino, para llegar a ese fin último, que es Él. Y dijo Yahvé a Moisés, también a eso que me pides accedo, pues has hallado gracia a mis ojos, y te conozco por tu nombre. Es una manera de hacer, te amo infinitamente. El nombre indica la persona. Moisés le dijo, ahora fíjense cómo Moisés se va tomando confianza con el Señor en esta conversación, y claro, ya se veía venir la pregunta, muéstrame tu gloria. ¿Ven? Muéstrame tu gloria. Pides mucho, Moisés, se te fue la mano aquí, Muéstrame tu gloria, todavía falta, no te precipites, tranquilo, ya va a venir, es muy pronto. Y claro, la prisa, ¿no? Muéstrame tu gloria. Casi nada. Y Yahvé respondió, fíjense estas palabras, yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti mi nombre. Pronunciaré ante ti mi nombre. Hemos dicho hace un momento, el nombre es toda la persona. Solamente pronunciar o escuchar el nombre de un ser querido es sentir toda una emoción, una conmoción, de cariño, de ternura, de gozo. Cuando uno ama o está enamorado de alguien, solamente oír el nombre ya es como si viese al ser amado. Y Dios dice lo mismo, Dios es nuestro amado, el amado de los amados, supongo. Yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti mi nombre. Yahvé, pues yo hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia de quien tengo misericordia. Pero mi rostro no podrás verlo. Ay, ¿por qué? Mi rostro no podrás verlo todavía. Porque no puede el hombre ver mi rostro y seguir viviendo. Si Dios quisiera, pudiera, aquí en la tierra, hacernos ver su rostro, en ese instante moriríamos, no lo podríamos resistir. Porque no tenemos físicamente capacidad, fuerza de aguante, diríamos, para soportar tanta luz, tanto calor. Esa presencia infinitamente fuerte, diríamos, de un Dios infinito. Claro. Y entonces Yahvé añadió, he aquí un lugar cerca de mí, tú te pondrás sobre la roca. Cuando decimos y oímos esta palabra, sobre la roca, sobre la piedra, tal vez pensemos, y debemos pensar, en esas palabras que siglos después diría Jesús a Pedro,
Tú eres Pedro, roca, piedra, y sobre esta roca, esta piedra, el Papa, mi vicario, visible en la tierra, yo edificaré mi iglesia, la roca. De modo que cuando seguimos a la iglesia, seguimos al Papa, estamos pisando sobre roca, sobre tierra firme, estamos seguros de estar en la verdad, de estar en el buen camino y de llegar a la meta un día. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano, te taparé con mi mano y me verás las espaldas, pero mi rostro no lo verás. Palabras tan misteriosas, tan profundas, tan hermosas. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Claro, es el lenguaje humano. Dios, para hacerse entender de alguna manera, tiene que condescender, descender hasta nuestra pobre inteligencia humana y nuestra pobre capacidad de entendimiento, y tiene que recurrir al lenguaje humano, porque Dios no tiene espaldas, es una manera de hablar. ¿Y qué quiere decir entonces? Quiere decir que a Dios no lo podremos ver directamente cara a cara en esta vida, como Moisés en este caso, el rostro de Dios, sino solamente sus espaldas. Las espaldas son las criaturas, es la creación. A través de las criaturas, por la razón natural y por la fe, conoceremos más o menos, más menos que más, al Dios invisible, al Dios eterno, al Dios infinito, al Dios inefable. Esto quiere decir, amados hermanos, sin perder de vista la pregunta al Papa y su respuesta, que Dios, por ser infinito, necesariamente para nosotros, pobres mortales, tiene que estar escondido, porque no lo podemos comprender. No solamente entender, pero ni verlo en esta vida, porque no se dan las condiciones físicas, físicamente hablando, por su trascendencia. Y más aún, y aquí está la paradoja, a la cual hace alusión el Papa enseguida, ahora seguimos, que cuanto más Dios quiere acercarse a nosotros, yo diría, si me entienden, y entre comillas, peor. Peor quiere decir que todavía lo entendemos menos, porque su grandeza nos ciega, algo así como cuando uno le ponen un foco, una luz. ¿Ha visto los periodistas? Que usted le pone esa lámpara, ¿no? Y entonces usted lo ciega, no ve nada. Cuanto más Dios se quiere acercar para que le veamos, peor, porque más nos ciega. ¿Me comprenden? Eso dice la grandeza de Dios. Y esto nos tiene que poner alegres. No digo del todo satisfechos, porque siempre quisiéramos ver a Dios. Ya lo veremos en la otra vida, en el cielo, a eso vamos. Y de eso se trata, y para eso estamos aquí. Pero por ahora, Dios es tan grande que cuanto más se acerca a nuestra pequeñez, más grande se nos aparece, se nos manifiesta, y menos lo podemos ver, menos lo podemos entender. Por eso los profetas, cuando Dios se les manifestaba, no cara a cara, no, pero de una manera por símbolos o por signos, o a través de las criaturas, como el caso del profeta Elías en el desierto, por ejemplo, y él se ponía las manos en la cabeza, hasta de terror, claro, ante la majestad infinita de Dios. En el capítulo 19 del Éxodo también, Moisés nos relata la aparición, en este sentido que hablamos ahora, misteriosa, de Dios al pueblo elegido en el Sinaí, al pie de la gran montaña sagrada. Ahí las dos grandes montañas bíblicas, o bíblicamente hablando, como sabemos, el Sinaí en el Antiguo Testamento
y el Calvario en el Nuevo. La alianza, que comienza en el Sinaí, que se prolonga y que culmina en el Calvario el Viernes Santo. Pues bien, Moisés vino, llamó a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había comunicado al pueblo. Insisto y repito, cómo Dios quiere manifestarse al hombre a través de sus mediadores, Moisés o los profetas, como los apóstoles, la Iglesia en el Nuevo Testamento. Muchas veces Dios no habla directamente a los hombres. En general no es así. Les habla a través de otros hombres para probar nuestra fe. A mí me gustaría que Dios me hablase directamente y no tenga yo que recurrir al Papa o al obispo o al sacerdote o a la Iglesia. Pues lo siento, pero Dios lo ha hecho así. Y no somos nadie quienes, ni usted ni yo, para enmendar la plana, se dice, a Dios. Para corregir la obra de Dios o dar a Dios explicaciones o ponerle objeciones. El hombre hace esto, ¿no? Como en la Corte Suprema, en los juicios. Objeción, ¿no dicen? Objeción. No podemos poner objeciones a Dios. Yo no se lo aconsejo. Agachemos la cabeza y aceptemos las condiciones, las reglas de juego, que le toca a Dios, no a mí. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos fuera de juego. El pueblo todo entero respondió: nosotros haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Así sí, ahí va bien la cosa, ahí estamos bien ubicados. Nosotros haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Lo que pasa es que eso que dice Yahvé no me lo dice a mí directamente, que me gustaría, sino que lo dice a través de Moisés, o a través de la Iglesia, o a través de los santos, a través de la jerarquía, a través de la autoridad, que en su nombre nos transmite. Claro. Y la Virgen Santísima en Caná, que dijo: haced lo que Él diga, lo que Él os diga. ¿Más claro? Moisés fue a transmitir a Yahvé las palabras del pueblo, ¿ven? Moisés transmite las palabras de Yahvé al pueblo y después transmite las palabras del pueblo a Yahvé. Es el puente. Por eso el Papa es el sumo pontífice. Pontífice viene de puente, entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Y Yahvé dijo a Moisés: yo vendré a ti en densa nube, espesa nube. Ven de nuevo la nube, la teofanía, manifestación de Dios. Pero es la nube. Dios está dentro o más allá, detrás de la nube, pero no lo vemos, pero está. La nube nos está diciendo, incluso sensiblemente, que Dios está ahí presente. Y por ahora es más que suficiente. Yo vendré a ti en densa nube para que vea el pueblo que yo hablo contigo y tengan siempre fe en ti. Dios no dice y tenga fe en mí, por supuesto en mí, pero a través de ti. El que a vosotros oye, dice Cristo a los apóstoles, a la Iglesia, a mí me oye. Y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Por eso a mí me hizo gracia la pregunta del periodista al Santo Padre de por qué Dios se esconde y por qué no nos habla inmediatamente. Y se lo dice justamente a una persona que es el Papa, que es el Moisés, el nuevo Moisés, el que en nombre de Jesús, en nombre de Dios, nos está transmitiendo la palabra de Dios y nos está transmitiendo, yo diría, la presencia misma y el misterio de la existencia de Dios. Siendo una persona frágil, de carne y hueso, el Papa como nosotros, pero con una misión que Dios le ha encomendado, con unos poderes sobrehumanos que Dios, Cristo, le ha querido dar. De modo que yo,
siguiendo lo que me diga el Papa y haciendo lo que el Papa me diga, lo entienda o no lo entienda, me guste o no me guste, estoy de acuerdo o no, eso no interesa. Yo estoy seguro y tranquilo que estoy en el camino de la salvación. Seguro. Por eso, el regalo más grande, después de la Santísima Virgen, la Madre de Dios, por supuesto, es el Papa. Somos privilegiados. Por eso el diablo lo ataca tanto al Papa. Y por eso algunos están con la gana ya de que dimita, porque ya está viejo, y el próximo Papa, que se va a ser un argentino, pero ¿qué importa que de dónde viene? Lo que importa es que es el vicario de Cristo. ¿Por qué el diablo lo ataca tanto y lo odia tanto? Y porque sabe que es la clave de la cuestión. Es la clave para un mundo mejor. El Papa es la clave. Ahí estamos seguros. Por eso les recomiendo que compren y lean, estudien, comenten, y en familia, este libro del Santo Padre. Porque es el libro de la vida. Es como el árbol de la vida en el medio del paraíso. Lo que pasa es que aquí no es en el medio del paraíso, en el medio de la hecatombe de la sociedad actual, o de la suciedad actual. Claro, es una bocanada de oxígeno este libro. Uno le confirma la fe de siempre, que aprendimos de niños y nos transmitieron nuestros padres y nuestros abuelos. La de siempre. Porque no hay otra. ¿Estamos seguros y tranquilos y contentos? Claro. Moisés hizo salir del campamento al pueblo para ir al encuentro de Dios. Y se quedaron al pie de la montaña. Todo el Sinaí, la montaña sagrada, misteriosa, todo el Sinaí humeaba. Estaba como echando humo, ¿no? Como en llamas, cosa tremenda, ¿no? Imaginen, los israelitas estaban temblando. Humeaba, pues había descendido Yahvé en medio del fuego, y subía el humo como el humo de un horno, y todo el pueblo temblaba. Ay, me encanta esto, este modo de temblar. ¿Por qué? Uno tiembla de emoción, tiembla, por supuesto, de susto, pero tiembla de amor ante un Dios tan grande, porque si Dios fuese un Dios que yo lo puedo ver así como nos vemos entre nosotros, y lo podemos entender como entendemos a cualquiera de nosotros, no sería Dios. Sería un Dios a mi nivel, a mi altura. Y mire usted que Dios sería un mini Dios. Y un mini Dios es una contradicción. Por eso yo a Dios, cuanto menos lo entiendo, más lo entiendo, porque más entiendo que no lo entiendo y que me falta por entender. Porque es más grande de todo lo que se puede imaginar y ser. Y hace mucho bien ese temblor. A mí me hubiese gustado estar ahí también para temblar ahí, porque es un Dios amor. Uno tiembla ante un amor infinito, y porque es amor infinito, Dios se manifiesta no solamente en la figura de la nube, la fe, sino del fuego, como en Pentecostés, cuando desciende en figura de lenguas de fuego, de llamas de fuego, sobre la Virgen y los apóstoles, reunidos en el cenáculo, ¿se acuerdan? Y tembló el lugar, como una especie de terremoto, lo mismo que el día de la resurrección, cuando saltó del sepulcro. Dios es demasiado grande, demasiado denso, y donde está hace temblar todo, pero hace temblar todo como uno tiembla cuando ama. Y los enamorados, yo les pregunto, todavía queda alguno supongo aquí, ¿no? Los enamorados, a veces los maridos y las mujeres se vienen diciendo, ¿te acuerdas cuando estábamos enamorados? Oh, ¿cómo que te acuerdas? Cuanto más juntos teníamos que estar más enamorados. ¿Acaso cuando uno está enamorado no está temblando de amor? Y claro que sí. Y mire el amor de Dios infinito. El fuego de amor. El Espíritu Santo, que es el fuego de amor del Padre y del Hijo. Dios es amor. Moisés hablaba y Yahvé le respondía mediante el trueno. Mira qué modo de responder. Mediante el trueno quiere decir no que fuese un trueno, sino que la voz de Dios para una pobre criatura como Moisés y como nosotros es como un trueno. Claro, una cosa que es trascendente, que es de otra galaxia, ¿no? De otro mundo. Es otra dimensión. Es la majestad de Dios, es infinito. Está dicho todo. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. ¿Por qué? Estaban los que tocaban la trompeta del templo, ¿no? Para solemnizar
la presencia de Yahvé, que condescendía y hablaba con Moisés, que era el jefe, el guía, la cabeza, y el pueblo que estaba a la expectativa, a ver Dios qué decía, qué buenas noticias habría. Hasta con las trompetas, era una cosa, era la liturgia, ¿no? Una liturgia. Una cosa fantástica, ¿no? Qué sinfonía, ¿no? Qué sinfonía. Algo realmente patético, estruendoso, sublime. Donde está Dios siempre hay una conmoción. Yahvé dijo a Moisés, baja y prohíbe terminantemente al pueblo que traspase el término marcado para acercarse a Yahvé y ver. No vayan a perecer muchos de ellos. Como Dios marca la distancia entre él y nosotros, y está muy bien, no faltaba más. Nuestra libertad es limitada por el mismo Dios, pero por supuesto, para nuestro bien, es que tiene que ser así. En el cielo, y pido perdón porque a algunos les puede molestar lo que voy a decir, ya me conocen, aguántenme un día más. En el cielo no hay democracia. Dios no es democrático, es el monarca, es el rey de reyes, es el trascendente, infinito, hijo mío. Claro que tiene que haber límites. No somos todos iguales. Y el hombre quiere ser igual a Dios. Y no, hijo mío, eso no. Y Dios no necesita democratizarse para ser reelegido Dios. Ay, ¿qué estoy diciendo? ¿Me entiende lo que quiero decir? Le elija o no le elija, o la relija o no relija, es Dios. Pero Dios no es más que uno. Que aun los sacerdotes, que son los que se acercan a Yahvé, se santifiquen, no los hieran Yahvé. Eso para nosotros también. Si no nos santificamos, Dios nos va a dar con todo y lo merecemos. Sigamos la nota del Papa, tan interesante. Dice el Santo Padre, no está aquí indicado el conocimiento a través de la creación, alusión a lo de las beberás solamente las espaldas, a través de la creación. Por las obras se conoce el artífice. Cuando después el periodista habla de juego, en la pregunta, me hace recordar las palabras del libro de los Proverbios que presenta la sabiduría, la divina sabiduría, ocupada en recrearse con los hijos de los hombres por el orbe de la tierra, capítulo 8 de los Proverbios. No significa esto, dice el Papa, que la sabiduría de Dios, con mayúscula sabiduría, se da a las criaturas, pero, siempre hay un pero, al mismo tiempo no desvela del todo, no desvela, no revela, no se manifiesta del todo su misterio. ¿Por qué? Porque por ser misterio infinito no se puede revelar del todo, si no, no sería misterio. Un misterio que yo puedo conocer totalmente ya no es misterio. ¿No les parece? La autorrevelación de Dios se actualiza en concreto en su humanizarse. Ahora el Papa habla de la encarnación del Verbo, Cristo, el Mesías, Jesús. Claro. Y dice el Papa, la provocación, entre comillas, proviene del mismo Dios, puesto que Él realmente se ha hecho hombre en su Hijo y ha nacido de la Virgen. ¿Cómo se puede, diríamos, Dios aproximar más a nosotros, a mí, que hacerse hombre y nacer de una mujer, la Virgen, como dirá San Pablo a los Gálatas, que tomar un cuerpo de carne y hueso, que tener que nacer en una cuna, en un pesebre de Belén, comer, trabajar, dormir, fatigarse, vivir entre los hombres, morir en la cruz? ¿Cómo se puede Dios acercar, aproximar más a nosotros? Más no se puede. Y sin embargo, siempre queda lejos. Porque muchos no creyeron en la divinidad de Cristo. No creyeron que era Dios. Que era hombre, sí, porque era evidente, pero Dios... Claro. Y cuando le preguntan los apóstoles a Cristo en el cenáculo,
poco antes de morir, el Jueves Santo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, pero el que me ve a mí ve al Padre. ¿No sabéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? El Padre y yo somos una misma cosa. Sí, pero yo al Padre no lo veo. Yo comprendo a los apóstoles. Yo tengo que creer que Cristo, Jesús de Nazaret, es Dios, porque lo ha dicho, porque por su santidad y sobre todo por sus milagros, y porque en Él se cumplen las profecías todas, que también son milagros. Sí, pero yo veo un hombre de carne y hueso, que come y bebe y duerme y se fatiga. Y es flagelado, coronado de espinas, muerto en la cruz. ¿Y cómo voy a creer que es Dios? Ahí está la prueba de nuestra fe. La fe es como un salto mortal, ¿no? En donde uno se juega la eternidad. Porque o creo que Cristo es Dios y me salvo, o no creo que Cristo es Dios y me condeno. Así de sencillo y de terrible. Entonces el hombre que quiere que Dios se aproxime para verlo mejor, que se acerque más, ¿se acuerdan aquella melodía? Acércate más y más y más. Bueno, acércate más, Señor. Pero ¿cómo me voy a acercar más? Ya si me he hecho hombre y me he hecho niño en Belén y he vivido entre vosotros y habitó entre nosotros. Ya no me puedo acercar más. Tomar vuestra misma naturaleza mortal. Y sin embargo, a pesar que te acercaste al máximo, y todavía muchos no creen en Él. Esta es la gran paradoja, es el gran misterio y es el gran pecado. La condenación. No creer en Jesucristo, en su divinidad. Qué misterio, ¿no? La revelación del Dios invisible en la visible humanidad de Cristo. Dice, la autorrevelación de Dios en la historia del hombre alcanza su cenit justamente en la encarnación. El máximo que se puede acercar. Dios que se hace niño en los brazos y en el pecho de una madre virgen, la Virgen María. ¿Se puede acercar más Dios que hacerse niño ya? Que nacer del vientre virginal de una mujer. ¿Cómo se va a acercar más? Y todavía no creemos en Él. Estamos reprochando que se acerque, que queremos verlo. Y bueno, hijo mío, y lo tienen. Dios se hace visible. Para hacerse visible, tiene que hacerse hombre pagando un alto precio, que es el precio de la cruz, el precio de su sangre. Pero esta inmediatez, dice el Papa, de la encarnación, no es el conocimiento de Dios cara a cara, eso vendrá después en la gloria. No es el conocimiento de Dios como Dios, sino como hombre Dios o Dios hombre. No es la visión beatífica todavía, porque en esta vida es imposible. Cada cosa a su tiempo. Sería demasiado fácil, demasiado cómodo, demasiado barato. Todos queremos que sea todo muy económico. Si es gratis, mejor, sin esfuerzo. No, hay que pagar. El precio de la fe, el precio de la cruz, el precio del dolor y el precio de la muerte. El precio de la puerta estrecha. ¡Qué gracia! Si no, no lo valoraríamos. Una cosa que se te da tan fácilmente, uno no lo valora. Es lo que digo siempre a las chicas. No os deis tan fácilmente a los chicos. Hagadles un poco de esperar, sufrir y un poco haceros de valer. No os vendáis tan baratas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque no te van a valorar. Una vez que te han usado, te van a dejar ahí. Y van a buscar otra. No sean estúpidas. Haceros de valer. ¿Que una prueba de amor? Bueno, den la prueba de amor, la verdadera, no la otra. La otra es muy fácil. Tan barato. Una mujer que es tan barata, tan económica. ¿Qué vale eso? ¿Qué vale eso? Están los prostíbulos. Pero hay prostíbulos ambulantes, no solamente los que están bajo un techo, hay prostíbulos por todas partes. Aunque no estén reconocidos o no paguen el IVA. Ahora todo es reconocido, ya todo oficial, ¿no? Soy el vicepresidente de la Asociación Argentina de Homosexuales, soy la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Lesbianas para servirle a usted. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pero dejemos esto ahora. Además no me quiero enojar. Intentemos ser imparciales en nuestro razonamiento, dice el Papa. ¿Podía Dios ir más allá en su condescendencia, en su acercamiento al hombre, conforme a sus posibilidades cognoscitivas,
Quiere decir el Papa, Dios podría aproximarse más a nosotros en esta vida, más de lo que se ha acercado en la encarnación, y no. Verdaderamente parece que haya ido todo lo lejos que le era posible a Dios Todopoderoso. Es tan grande que Dios no se puede empequeñecer. No puede, porque su misma naturaleza se lo impide. Nosotros nos podemos engrandecer hasta cierto punto y es lo que Dios hace. Dios se encarna, se hace hombre para hacer al hombre semejante a Dios. No igual, para levantar al hombre, para engrandecerlo por la gracia santificante y luego en la gloria. Pero Dios no se puede empequeñecer porque es infinito, hijo mío, no se puede. Recuerdo una de las anécdotas de mi noviciado, hace años ya. Estábamos leyendo en el comedor, empezamos a leer un libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, nada más y nada menos. Y el bibliotecario trajo un librito, no sé el tamaño, pero una cosa así, más o menos como esto. Hombre. Y cuando nuestro Padre Superior vio el libro, no es que era malo, era bueno, pero vio el tamaño, que era más bien pequeño, y dijo, no. Una mujer de la talla de Santa Teresa de Jesús no se puede reducir a un folleto, a un librito tan chico. Es imposible. Y es verdad. Y dijo, no, busquen otro. Es más, chico, no se puede resumir a Dios. Si es infinito. Esto es lo que a mí me pasa, y pido perdón, no es una excusa, hago mi mea culpa, sobre todo haciendo la alusión de anteayer a la conferencia, que los pobres que estuve ahí casi 3 horas, eso es mortal, eso es criminal. Yo mismo se me fue el santo al cielo, me llevaron las manos a la cabeza, no sabía que habían pasado 3 horas, porque a mí yo me entusiasmo y se me va el santo al cielo, o sea, pierdo la noción del tiempo, yo voy a estar 6 horas, después cuando llegué a casa a la noche, ¡bum!, caí así porque no sé dónde estaba. Esto no es una excusa, ya lo sé, tengo que ser mucho más breve, pero no me digan que Dios y las cosas de Dios son tan apasionantes, uno se enloquece y pierde la noción del tiempo. Eso me pasa muchas veces. Lo siento, está mal, pero no hay otra explicación. Yo estaría ahora 10 horas. No, padre, sí, yo sé que ya tenemos que irnos dentro de 7 o 10 minutos, lo sé. Ya estoy así mirando que no pase. Pero todavía estoy en la introducción. No he entrado en tema todavía. ¿Por qué? Cuando se trata de Dios, siempre estamos en la introducción. Llevamos 2000 años de cristianismo, de iglesia. Mire si se ha dicho cosas de Dios, los santos, los profetas, los apóstoles, los papas, los escritores, los doctores, etc. Y todavía estamos en la introducción, en el prólogo, porque Dios es infinito, es como un océano sin fondo y sin fronteras. Uno se hunde ahí, se pierde, se enloquece. Y yo pregunto, ¿y cuando los que se aman están 10, 15, 20 horas juntos? Y cuando las parejitas, estos de novios, o como llámenlo como quieran, están hasta 7 de la mañana, toda la noche, mirándose a la cara, y Dios quiera que no pase de la cara. Y no se cansan, no se enojan, y dicen, pero qué barbaridad. Pero sí, estuviste de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana juntos, pero hijo mío, pues no puede ser. ¿Ella qué va a decir? Y él, ¿ay? ¿En serio? Pero se parece que acabamos de empezar. El amor es así, hace perder la noción del tiempo, es el éxtasis. Uno sale fuera de sí, no sabe ni dónde está, ni se ha pasado el tiempo, se olvida hasta de comer y dormir, cuando ama intensamente. ¿O no es verdad? No me digan que no, no se hagan los disimulados porque saben que es verdad. Bueno, entonces comprendan que los que estamos también enamorados o queremos estar los de nuestro Señor, y se nos pasan las horas sin darnos cuenta. Lo que pasa es que somos un poco egoístas, sí, y no pensamos que los demás están ahí sentados y ya no aguantan más, o no pueden seguir más. Esto es verdad, yo pido perdón. Pero voy a esto, ¿no? Dios es tan infinito que cuando se te acerca, y claro, te inunda. Y es lo que el Papa está diciendo. Dios no podía ir más allá de lo que fue la encarnación. En cierto sentido, Dios ha ido demasiado lejos, dice el Papa.
¿Cristo no fue acaso escándalo para los judíos y necedad para los paganos? El hombre ya no estaba en condiciones de soportar tal cercanía de Dios. Pero hay dos modos de soportar. El soportar en el sentido negativo, como los judíos que se escandalizaron de Cristo, viéndole un Dios hombre, frágil, mortal, pasible, que se deja bofetear. Ellos que dijeron, esto no es Dios, esto es un imbécil. Y lo trataron de estúpido, de loco, en la pasión. ¿Se acuerdan? Lo vistieron como un loco, Herodes. Y luego está aquellos que no pueden soportar, pero en el sentido positivo, Dios es dulcemente, inefablemente, amorosamente insoportable. Es tanto amor, tanta belleza, tanta luz, tanto calor, tanta felicidad, tanta ternura, tanto cariño, tan padre y tan madre es Dios, que es insoportable. Y hay gente que ha muerto de amor. Claro. ¿Y Cristo de qué murió en definitiva? Y de amor a su Padre, y de amor por nosotros. El hombre ya no estaba en condiciones de soportar tal cercanía de Dios. Y comenzaron las protestas, como siempre. El hombre lo que no entiende empieza a protestar. Siempre lo mismo. Hay muchos protestantes, incluso entre los católicos. Protestantes en el sentido que estamos siempre protestando. Y si el Papa dice una cosa en una encíclica, ya hay las protestas. Y ya empiezan las protestas. Y empiezan los estúpidos, el Neustadt, el Grondona, y todo, a protestar, porque esto, porque la Iglesia, porque la moral, porque no sé cuánto, porque el Papa tenía que aflojar, porque los tiempos nuevos, pero cállese la boca. Siempre el hombre protestando, siempre. En lugar de agradecer y entregarse, protestar. Esta gran protesta tiene nombres concretos. Primero se llama sinagoga, judíos, después el Islam. Ninguno de los dos puede aceptar un Dios así de humano por ser tan divino. Y protestan diciendo, esto no conviene a Dios. Un Dios que se acerca tanto a los hombres, que se hace hombre, se deja bofetear, que come, que bebe, que duerme, que se cansa, que es despreciado, que se calla, encima se calla, como la pasión. Eso no puede ser Dios, esto es un escándalo. Claro. Por eso Caifás, Herodes, Pilato lo despreciaron, como señal de burla, rey de burla. ¿En qué quedamos? Tú te estás quejando y protestando porque Dios está demasiado arriba, demasiado lejos. Se hace hombre, se acerca, se arriesga, se juega, sabiendo que le van a romper la cabeza, ¿verdad? Y ahora protesta porque no puede ser. ¿Pero en qué quedamos, hijo mío? El hombre es así, ¿no? El hombre es así. Siempre echa la culpa a Dios, cuando la culpa es nuestra. Si no entendemos, pues no nos da la gana de entender. Desde una cierta óptica es justo decir que Dios se ha desvelado al hombre, incluso demasiado. Es lo que tiene de más divino. Ese incluso demasiado, una forma de hablar del Papa, quiere decir por un exceso, una locura de amor, como fue la encarnación y fue la redención y la cruz, una locura de amor. Parece como que Dios se vuelve loco de amor a los hombres. No éramos tan interesantes, me parece. Si Dios es infinitamente feliz en sí mismo, no tiene ninguna necesidad de mí absolutamente para nada. Como el día que yo me muera, el mundo va a seguir exactamente igual, no va a pasar absolutamente nada. Pero Dios, por ser amor infinito, no lo puede evitar. No lo puede evitar. Desde el momento en que libremente nos crea, ya no es libre para amarnos, necesariamente nos ama, porque se ve a sí mismo en nosotros. El Padre ve al Hijo en nosotros. Y el Espíritu Santo, que es el amor de entre ambos, le impulsa a amarnos, a pesar y con todas nuestras miserias. Y ahí está la redención. Más no se puede acercar. Y el Papa termina la nota diciendo, desde una cierta óptica es justo decir que Dios se ha desvelado al hombre, incluso demasiado, en lo que tiene de más divino, en lo que es su vida íntima,
se ha desvelado en el propio misterio trinitario. No ha considerado el hecho de que tal desvelamiento lo habría en cierto modo oscurecido a los ojos del hombre, porque el hombre no es capaz, escuchen esta palabra, el hombre no es capaz de soportar el exceso de misterio, que es el exceso de un misterio de amor. No es capaz de soportarlo. Cuando el hombre se escandaliza de Dios en la encarnación, en la redención, en realidad nos estamos escandalizando de ese exceso de misterio, de ese exceso de cercanía, de aproximación, de ese exceso del amor de Dios. Y esto llega a escandalizarnos. Terminamos escandalizándonos por aquello que reprochábamos a Dios y que le exigíamos a Dios. Parece mentira, ¿no? Sí, dice el Papa, el hombre sabe que Dios es aquel en el que vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, no es que Dios esté en nosotros, sí, pero en más todavía, mejor todavía dicho, nosotros estamos en Él, como la esponja sumergida en un océano, sin fronteras, sin fondo, amor infinito. Y cuando Dios, amados hermanos, nos deja en la soledad, y esto es lo terrible, ¿verdad? Cuando Dios parece que se esconde de una manera como si no existiera, porque no me dice nada, porque no siento nada, porque yo rezo y le hablo y no me responde, porque comulgo y es como si nada, porque no siento absolutamente nada, tan frío como antes. Y cuando me aclamo a Dios en una enfermedad o en una tragedia, y cuántas hay en la vida, y me tiro a sus pies o voy a suplicarle a una iglesia y no pasa nada, y todavía peor, a lo mejor me ocurre algo peor. Y seguir creyendo en Él, seguir creyendo en su existencia, seguir creyendo en su cercanía, que a veces cuando más lejos creo que Dios está de mí, a lo mejor está más cerca de mí, pero soy corto de vista, por no decir estúpido o estúpida, y no lo veo, porque mi fe es muy corta. Ahí está la cuestión. Y seguir creyendo que Dios es amor, y seguir creyendo que Dios me ama infinitamente, y que daría la vida por mí si fuese preciso, no hace falta. De nuevo en la cruz, toda una pasión solamente por mí, por mi salvación. Seguir creyéndolo. Ahí está la cuestión. Ahí está el mérito, ahí está el precio, ahí está la locura del acto de fe, de seguir creyendo, aunque me mate, Señor, yo creo en ti, y seguir viendo a Dios, viendo entre comillas, a la luz de la fe, en esa como ausencia, entre comillas también, en esa soledad terrible que no aguanto, en esa desolación, como diría San Ignacio, en ese infortunio, en esa desgracia en mi vida, de una enfermedad grave, de la muerte de un ser querido, de un desastre económico, de lo que ustedes pueden imaginar, y no hace falta imaginar, porque el mundo es un valle de lágrimas. Si somos realistas, no nos dejamos engañar por la estupidez de la telebasura, que nos presenta un mundo irreal, un mundo divertido por unos cuantos que tienen plata y nada más. ¿Y cuánto va a durar la plata y su vida y su engaño? Seamos realistas, estamos en un valle de lágrimas. Hay que expiar un pecado. Y todavía la perspectiva en el futuro, cielo e infierno, cuidado con esto. Cuando uno va con la ruta, curva peligrosa, dice. Entonces hay que agarrarse al volante para la velocidad y cuidado, agárrate, ponga esos cinturones de seguridad. Para llegar al cielo hay que poner esos cinturones de seguridad. Y cada tanda de ejercicios, cada retiro, es ponerme el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Claro, me puedo salir de la ruta, perder el camino, puedo perder de vista a Dios. No porque Dios no esté tan cerca y dentro de mí y yo dentro de Él, sino porque soy corto de vista. Mi orgullo, mis pasiones, mi falta de cabeza, de fe, como lo quieran llamar, hace que no lo vea, pero no que no esté. Porque para los santos Dios era casi evidente, casi evidente. Porque los santos lo veían cara a cara, no que lo van a cara a cara, pero lo sentían, lo palpaban, su fe,
iluminada por los dones del Espíritu Santo, era tan fuerte, tan grande, que es como si lo tocasen, es como si lo viesen. Recuerdo una tanda de ejercicios hace tantos años en España, creo que lo he contado, yo estaba presente. Hizo la tanda un ciego, un señor ciego, y dio su testimonio al final de la tanda, pequeño discurso, dando gracias a Dios con un rostro de alegría, ciego, mire usted qué alegría, diciendo: ahora es cuando veo, y doy gracias a Dios por haberme hecho ciego, porque así no he visto tantas miserias y tantas cosas malas en el mundo, y ahora veo mejor que nadie, porque Dios había abierto en la tanda los ojos de la fe. Por supuesto que la cruz la seguiría llevando, pero hay una luz, unos ojos de la fe que vale mucho más que los ojos de la cara. Hay una ceguera peor que la ceguera del cuerpo, que la ceguera del alma. Claro. Entonces digo que aun en esa desolación, en esa soledad, en esa como ausencia de Dios, en ese como vacío de Dios, esa misma soledad, esa impresión agria, amarga, triste, de soledad, eso es ya un síntoma, es una manera, curiosa dirán, pero manera de presencia, paradójicamente hablando, de Dios. Y dichoso y dichosa aquella que lo entiende. El amor en el ser amado, cuando este ser amado es el amor infinito que es Dios, es tan grande, es tan fuerte, es tan loco, que por más que Dios se ausente, por más que Dios me deje aparentemente solo o sola, por más que Dios parece que no me escucha nada y que yo le pido un favor y todavía me amargue una cruz más grande, aunque Dios se enoje conmigo y me castigue, seguir creyendo en su amor. Es así como se gana a Dios, por así decirlo. ¿Me explico? ¿Me entienden? Es como un ser que ama a otro. Cuando un hombre ama a una mujer, un chico a una chica, y ella se hace de valer y hace como que no le ama, o al principio no lo quiere, o hace que no lo quiere, y no acude a la cita, y se esconde y le trata mal, si el otro realmente la quiere, está enamorado, va a insistir, y se va a tirar a los pies y va a hacer cualquier cosa y le va a esperar aunque sea 10 horas, aunque esté lloviendo, tronando, pero al final se la va a conquistar. ¿Por qué no hacemos esto con Dios nuestro Señor? Además la comparación es muy pobre, porque esa chica puede ser que no lo quiera nunca más, o nunca lo ha querido, o viceversa, o se canse o le sea infiel, y Dios nunca va a ser infiel. Nunca dudemos del amor de Dios, nunca, al contrario. Aunque nos maltrate, ese maltratamiento es una señal que Dios me ama infinitamente. Cuando Dios se enoja, ese enojo es puro amor. Es cuando uno ama y no se ve correspondido, o la persona amada obra mal y se enoja porque la ama y la quiere bien con todo el alma, en ese enojo tenéis que ver el amor verdadero. Y cuando Dios se enoja, y cuando Cristo agarra el látigo, porque a veces hay que agarrar el látigo en la vida, como lo hizo él en el templo, esos latigazos eran golpes de amor infinito. Dios es amor en todo. Hasta en el infierno se ve el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es un amor de Dios rechazado culpablemente, por supuesto, por los condenados. Y qué ausencia, qué soledad, qué desolación, qué lejanía de Dios de los condenados, la pena de daño, sabiendo que nunca saldrán del infierno por toda una eternidad. Terrible, no tenemos idea ni palabras. Y sin embargo, aun en el infierno, de alguna manera, por supuesto muy distinta y contrariamente a lo que es el cielo, que Dios se manifiesta, pero es el mismo amor que aun en el infierno está ahí latente, no patente, pero latente, de alguna forma, en ese vacío, porque el hombre el condenado está rechazando al amor. No sé si me entienden. Piénsenlo, hermanos, medítenlo, verán que es la clave de todo y la conclusión de todo. El hombre siempre, como en el cántico espiritual, el gran San Juan de la Cruz pregunta, busca el rostro de Dios. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y era sido. Y sin embargo, Dios está dentro de nosotros.
Ayer justamente en el colegio donde nos reunimos, los de la obra, si se acuerdan, se fijaron, en el templo, en la iglesia, había sobre el altar ese gran ojo, que era, digamos, tradicional en muchas iglesias antiguas o antiguamente, el ojo de Dios, ¿no? Tan simbólico, tan profundo, y en ese ojo que es todo el amor infinito de Dios, cómo Dios nos sigue y cómo Dios nos persigue, no nos deja un solo instante, nos pierde de vista, nos deja de lado. Es como la mamá que sigue a su hijo, a su hija o a su marido y lo sigue, y si no lo puede seguir con los ojos, por lo menos con la imaginación, qué estará haciendo, qué no estará haciendo, si oye pasos, que cuando la web está mirando el reloj, se asoma a la ventana, es él, es ella, es el amor. Y si Dios es amor, inmenso, infinito, lo llena todo. Dios me está siempre mirando con ojo de padre y de madre. Amados hermanos, se me acabó la hora. Esta sea la conclusión. Dios está escondido, pero está presente. Si está escondido, tiene que estar presente, sea en la naturaleza, el cosmos, las flores, los pájaros, el sol, la luna, todo, como el ser amado. Todo lo que hay en la casa le recuerda a la persona amada. Y aunque la mujer o el marido esté fuera de casa, o incluso sea difunto, y los objetos me están hablando. Esto era de ella, esto era de mi mujer, esto era de mi marido, esto era de mi hijo, esto era de mi padre, esto era de mi madre. Las cosas están hablando, me están amando. Los seres, no hace falta que estén presentes físicamente. ¿Te acuerdas, mamá, de esto? Lo que le gustaba esto, ¿te acuerdas? Todo nos recuerda a mamá y a papá, y a mi hijo, a mi hija, a mi marido, a mi mujer. Y toda la creación me está hablando, es Dios que me está hablando y me está amando. ¿Y cómo decimos que dónde está Dios? Si nos llena por dentro y por fuera, todo. Y además el orden sobrenatural en la iglesia, orden sobrenatural, a la luz de la fe, en la doctrina de la iglesia, en la moral, en los mandamientos, en el culto, sobre todo, en la liturgia, en el Papa, en el Santo Padre, vicario visible de Cristo, vicario de Cristo, del Cristo, dulce Cristo en la tierra. En todo, los misterios de nuestra fe, la palabra de Dios, el Evangelio, Sagrada Escritura, todo nos está hablando de Dios. No hablemos de la Virgen Santísima, no hablemos de la Sagrada Eucaristía. Pero yo no oigo nada, ¿no oyes nada? ¡Ay, qué sordo estás! Yo oigo tanto, pero no me dice nada. ¿Cómo? ¿No siente los gritos? El grito silencioso de Jesús sacramentado, grito de amor, ¿o es que le falta gritar? Un ser querido, enamorado y enamorable, aunque no hable con la boca, está gritando con su presencia, ¿o no? Por supuesto. Y por último, claro, en la gloria, en el cielo, donde lo veremos, ahí sí, cara a cara. Las cosas que Dios nos tiene preparadas, reservadas, amados hermanos, para después de la muerte, que va a ser un momento nada más. La muerte es un instante, es un hasta luego, hasta Dios, hasta muy pronto. Es un paréntesis. Una vida bienaventurada por ese cielo vale la pena todo, ¿no les parece? Si vale la pena llevar la cruz para no ir al infierno, ¿cuánto más para ir al cielo? Quiero ver a Dios. Era el grito de Santa Teresa durante toda su vida y en la hora de la muerte. Quiero ver a Dios. Si pensásemos más en el cielo, las cosas de la tierra nos resultarían mucho más llevaderas y la cruz mucho más liviana, más ligera. Y aunque no fuese así, ¿qué importa? ¿No decimos a veces, vulgarmente hablando, que nos quiten lo bailado? Y cuando estemos en el cielo, ¿qué diremos? ¿Y qué importa lo que hemos sufrido en la tierra? Si ya hemos llegado a la meta y ahora sí vemos a Dios cara a cara, sin velo. Por eso no olvidemos vivir, amados hermanos, sea la conclusión, en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Como decía aquel poeta castellano, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que has de morir, mira que no sabes cuándo. Amén.